El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. En la carta a los Hebreos, capítulo 4, verso 13, dice la palabra de Dios: No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. En este pasaje se nos habla acerca de un futuro que debe enfrentar todo ser humano. En ese futuro se dice que muchos serán expuestos delante del Dios eterno, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Inmediatamente tenemos que pensar en la resurrección de incrédulos y resurrección de justos. De esa forma, miremos lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué mejor autoridad para enseñarnos qué va a suceder en el tiempo final, cuando ya todos tengamos que pararnos delante del Señor para dar cuentas, como dice aquí el apóstol Pablo? En la Biblia encontramos un pasaje muy contundente en el libro del Apocalipsis que dice así: Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este es un pasaje que muchos tratan de ignorar, otros de verdad lo desconocen, tal vez por ese miedo que muchos tienen a hablar, leer y enseñar acerca del libro del Apocalipsis, porque el libro en sí conlleva una seria advertencia de cómo vamos a recibir el paso de este mundo a la vida eterna. Vida eterna que puede ser, como dice aquí la palabra, en un lago de fuego, porque el alma no muere, el alma solamente es inmortal y se transforma, pasa de estar en nuestro cuerpo a estar completamente desnuda, como leímos inicialmente. O también el otro destino es para aquellos que han creído en Jesús y le han recibido como Señor y Salvador. Eso tiene que definirse en esta vida, pero muchos huyen queriendo pensar de que eso no va a pasar, de que no tendrán que presentarse delante de Dios y de que no tendrán que recibir las consecuencias de vivir alejados de Dios en esta vida, en este mundo. Por lo tanto, es importante que tengamos en cuenta que la resurrección de los incrédulos es bastante lejos después de la resurrección de los justos. La resurrección de aquellas personas así conocidas, o las voy a identificar como incrédulos. Todo aquel que no alcanza la salvación por medio de Jesucristo es por no haber creído en Él y su palabra, tal como está escrita. Este grupo de personas los vamos a identificar como los incrédulos. Pero los creyentes, los que sí creyeron, dice la Biblia, que ellos resucitarán cuando el Señor venga por su iglesia. El pueblo de Israel, los justos, Moisés, David, se levantarán al final de la gran tribulación.
Tenemos aquí otro texto que nos habla un poquito más claramente con respecto a la resurrección de los incrédulos. Dice Apocalipsis 25, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. En otras palabras, entre la primera resurrección y la segunda resurrección hay 1000 años, según el libro del Apocalipsis. Siendo así, hay un desafío a estudiar más el libro y a creer. Entre más lo estudiemos, más verás cómo aumenta tu fe. Entonces, todos los incrédulos se levantarán después de un reino de 1000 años, a manera de introducción para el reino eterno. Allí se levantarán. Pero no se levantarán para recibir galardones, se levantarán para recibir una sentencia de condenación. Allí es donde cada uno sabrá qué grado de condenación va a recibir por haber vivido sin Cristo o, habiéndole conocido, no haberle obedecido. Tenemos también palabras del apóstol Pablo que dice: cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Dios y de la gloria de su poder. Estas palabras también indican que hay una vida en Cristo y hay una vida sin Cristo. Como hemos dicho, el alma es inmortal. Entonces solamente pasa de este mundo, que la Biblia llama de los vivientes, a un estado eterno o de condenación o un estado eterno de gloria, de triunfo en Cristo Jesús. Pero para todos aquellos que escuchan en este momento todavía hay tiempo. Si tal vez no has tomado una decisión firme, una decisión que defina completamente tu futuro, hoy es tiempo de hacerlo. Dice el Señor Jesucristo que Él ha venido para que en Él tengamos vida y vida en abundancia. ¿En cuál resurrección te gustaría levantarte? ¿En la resurrección de los justos antes de los 1000 años? ¿O en la resurrección de los incrédulos después de los 1000 años para condenación? En este momento es importante que le digas a Jesús: Jesús de Nazaret, ven a mi vida, ayúdame a seguirte. Yo necesito de ti, Señor. Yo he oído tu palabra y creo que has venido para darme salvación si yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Dame la vida eterna que has prometido a aquellos que creen en ti, porque hoy yo creo en ti. Líbrame de la condenación y dame vida eterna. La resurrección de los incrédulos después del reino milenial. Esto es palabras de vida eterna. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.